あんた本当にバカですね。Tennis. Ya viene, Rain Party. Después, la fiesta de Pincamena. Esto es Spooky Blue Nivel. My Little Pony. Rain Party. Escrita por False Door. El sonido del tintineo de los cristales sonaba desde la terraza delantera de la casa club mientras una suave brisa recorría el huerto. Apple Bloom apoyó la barbilla en el alféizar de la ventana, observando el balanceo del carrillón de viento y escuchando el susurro de las hojas que lo acompañaban mientras se hinchaba en las ramas de los árboles de arriba. La luz del sol moteada menguaba y aumentaba en el suelo y, aunque no podía ver el cielo, se imaginaba un grupo de esponjosas nubes blancas navegando por encima. Winona ladró a lo lejos mientras perseguía a una ardilla por el camino de entrada. Aunque sus hermanos mayores todavía trabajaban en algún lugar afuera, todas sus tareas del día estaban hechas. Era libre de holgazanear durante el resto del fin de semana sin ninguna preocupación en el mundo. Squirrel y Sweetie Belle estaban recostadas sobre almohadas en el piso, leyendo cómics mientras la pequeña radio operada por baterías tocaba jazz suave importado desde las afueras de la gran ciudad. La señal siempre fue mejor en la granja que en el pueblo. KZB era una de las 3 únicas estaciones confiables disponibles, las otras 2 eran música country. Las 3 potrancas no empezaron siendo aficionadas al jazz, pero al menos estaban ligeramente de acuerdo en ello. Sin embargo, con el tiempo, desarrollaron una afinidad mutua por el género. Reconocían las canciones junto a todos los DJs. Incluso a los que escuchaban a altas horas de la noche en las fiestas de pijamas nocturnas en la casa club. Sweetie levitó una bolsa abierta de patatas fritas sobre su cabeza con su magia. Luego arrojó lo que quedaba directamente en su boca, crujiéndolo ruidosamente entre sus dientes. Tiró la bolsa al suelo en la pila de basura que finalmente había crecido lo suficiente como para molestar a Apple Bloom después de la fiesta de pijamas del sábado por la noche. No hagas eso justo al lado de mi oreja, Sweetie. Refunfuñó Squirrel mientras pasaba una página. Suena asqueroso. Lo siento. Murmuró Sweetie Belle a través de un fajo de migajas de patatas húmedas. Se escuchó un rasguño emocionado en la puerta, sacando a Apple Bloom de sus ensoñaciones de domingo por la tarde. Permitió que Winona entrara corriendo con su collar tintineante. La canina se acercó a su plato para beber un poco de agua. Olfateó el rostro de Squirrel, provocando una risita en ella antes de regresar a la puerta para que la dejaran salir nuevamente. Bien. Murmuró Apple Bloom antes de abrir la puerta con la boca. La cerró una vez más y miró por la ventana a través de las cortinas ondeantes. El clima estaba cambiando. Ella podía sentirlo.
Winona bajó por la larga rampa hasta el suelo. Escuralu se movió con su libro desde su almohada hasta un asiento en forma de caja de leche junto a la mesa. Quitó la tapa de una botella de refresco a temperatura ambiente, dejando que la tapa y la llave cayeran ruidosamente sobre la mesa. Luego tomó un gran trago antes de volver a su historia. La canción terminó y la voz suave y melosa del semental DJ llegó por la radio. Aquí tenemos unas noticias de última hora para ustedes, oyentes. Un importante sistema de tormentas no programadas ha roto el bloqueo climático y ahora se está moviendo hacia el este con dirección a Canterlot. No hay información en este momento sobre el origen de la tormenta, pero si ustedes se encuentran en el vecindario, prepárense para una pequeña lluvia sorpresa. Volvemos con más melodías relajantes para ahuyentar los terrores dominicales. Eso es raro. Murmuró Escuralu. No creo recordar que eso haya sucedido antes. ¿Qué? Preguntó Sweetie Belle distraídamente. Escuralu giró la cabeza para mirarla. Lluvia no programada. Se encogió de hombros. Sí, yo tampoco, ahora que lo pienso. Eso suena divertido. Comenzó Apple Bloom, sentándose cerca de la mesa. Ah, me encanta la lluvia, especialmente cuando llega en forma de sorpresa. Es aburrido si se controla todo el tiempo. Se sirvió su segundo refresco del día. Pero entonces, eso significa que no podemos salir a jugar. Se quejó Sweetie Belle. No estamos jugando afuera. Estamos adentro tumbadas, leyendo y comiendo comida chatarra. Nada mejor que leer junto a una ventana en un día lluvioso. Suenas como la abuela Smith. Se rió Escuralu. Tal vez, pero en el fondo, ustedes están de acuerdo conmigo. Todavía puedo pensar en cosas mejores. Pero igual no necesito lluvia para eso. La lluvia me pone triste, especialmente cuando se está terminando el fin de semana. Pero tenemos todo lo que necesitamos aquí para pasar un buen rato, un techo para mantenernos secas, dulces y bocadillos, libros y juegos y las unas a las otras. Apple Bloom sonrió satisfecha cuando escuchó el golpeteo de las gotas de agua en el delgado techo de la casa club. Se unió a la sinfonía del susurro de las hojas y al tintineo del carrillón del viento. Aún no me motiva volver a casa con lluvia. Refunfuñó Sweetie Belle. Puedes tomar prestada mi chaqueta y mi paraguas que están en casa si quieres. Apple Bloom se llevó la lata a la boca y sintió un cosquilleo efervescente en los labios. Los refrescos a temperatura ambiente siempre parecían tener más burbujas. Juguemos un juego antes de que se vayan. Sugirió. Se levantó de su asiento y se acercó a examinar la pequeña estantería y la modesta colección de juegos de mesa desgastados. La casa club tenía una gran cantidad de muebles y elementos, la mayoría de ellos obsoletos o reutilizados de la casa de los Apple. La mesa era un carrete de tamaño industrial para mangueras. Las cortinas eran retazos de tela conseguidas de Boutique Carrousel. En cuanto termine de leer esto. Estuvo de acuerdo Escuralu. Apple Bloom terminó su lata de refresco, dejando la botella vacía sobre la mesa. Regresó a la ventana y olfateó el aire soñadoramente, absorbiendo el embriagador aroma de la tormenta que se acercaba. Lentamente, las gotas de lluvia se hicieron más gruesas y copiosas y se perdió viendo cómo la plataforma, sin barnizar, se transformaba de moteada a marrón oscuro. Sweetie Belle arrojó su libro sobre una pila de otras historietas arrugadas. Luego, se levantó de las almohadas para estirarse, gimiendo cuando su cuello crujió levemente. El canturreo de la música fue repentinamente destrozado por una alarma a todo volumen. Gemía dolorosamente a intervalos irregulares, exigiendo atención. Las tres volvieron hacia la radio, sorprendidas por la discordante interrupción de su ambiente relajado. La alarma se detuvo y fue reemplazada por una áspera dirección clínica de un semental desconocido. Esta es una transmisión de emergencia para Ponyville y sus alrededores. Una orden de refugio en el lugar está vigente. Busque refugio seco de la tormenta de inmediato. Repito, busque refugio de la tormenta de inmediato. No deje la seguridad para ayudar a sus seres queridos. No abandone el refugio para ayudar a nadie.
Se han enviado equipos meteorológicos para dispersar la tormenta. Se proporcionará más información a medida que se desarrolle esta situación. Estén atentos. La transmisión se cortó abruptamente. La música no volvió. Solo hubo silencio mientras las tres potrancas miraban el dispositivo con incredulidad. ¿Qué? Respiró Escuralú. ¿Y eso qué significa? Miró a sus amigas, quienes parecían tan desconcertadas como ella se sentía. ¿Solo qué? Tenemos que quedarnos aquí hasta que sea seguro, supongo. Murmuró Apple Bloom, todavía mirando la radio. ¿Segura? ¿Pero cuál es el peligro? No lo entiendo. Dijo algo de no tocar la lluvia. ¿Pero por qué? Ah, no lo sé. Pero lo escuchaste. Fue una transmisión de emergencia real. Deberíamos de hacerle caso. Sí. Asintió Sweetie Belle, distraídamente. Escuralú rasgó su cabeza con frustración. Pero estamos a domingo, mañana tenemos escuela. Debo irme pronto a casa. Puede que mañana ni siquiera haya escuela. Argumentó Apple Bloom. Escuralú negó con la cabeza. Entonces, nos quedamos en la casa club hasta que deje de llover. Ni siquiera podemos regresar a casa. Sí, puede que sea una posibilidad y... Los ojos de Apple Bloom se agrandaron. Mi familia está allá afuera. Galopó hacia la pared, con la ansiedad creciendo dentro de ella. Miró por la ventana que daba a la granja, pero solo pudo ver árboles bajo un aguacero gris y deprimente. La sede del club estaba aislada de todo. Estaba lejos de casa y del granero. Estaba lejos de Applejack, Big Mac y por supuesto, estaba lejos del pueblo de Ponyville. No solo estaban atrapadas ellas mismas, sino que estaban aisladas de cualquier tipo de ayuda, ni siquiera al alcance del oído, de nada que no fuera un mar de manzanos. Quizás entraron. Sugirió Sweetie Belle. Tal vez, pero probablemente todavía aún no saben acerca de esta emergencia. Ni siquiera podemos decírselos. No podemos salir de la casa club. ¿Qué pasa si vienen a buscarnos? Relájate, parece lluvia normal. Continuó Escuralú con escepticismo. Ella se acercó sigilosamente a Apple Bloom para examinar el clima por sí misma. Quiero decir, ¿qué tan peligroso podría ser en realidad? Metió una pata delantera por la ventana, sobrepasando la protección del cielo donde unas cuantas gotas frías cayeron sobre su casco. Escuralú. Jadeó Apple Bloom con preocupación. La pequeña Pegaso volvió a meter su casco y se encogió de hombros con desdén. Simplemente no veo cuál es la emergencia. No es como si fuera una inundación repentina. Quizás se trata de lluvia ácida. Ofreció Sweetie Belle. Bueno, sin duda hay algo extraño en todo esto. ¿Cómo es que llegó hasta acá sin previo aviso? Eso es cierto. Coincidió, frotándose la barbilla. Los ojos de Apple Bloom de repente se dirigieron a la puerta principal con otra comprensión ansiosa. Winona también está ahí afuera. Murmuró para sí misma, corriendo hacia la entrada. Abrió la puerta de un tirón y se quedó allí, a una prudente distancia de la abertura. El ruido blanco de la lluvia se hizo más fuerte, llenando la habitación. Las tres potras estiraron el cuello mientras miraban hacia la base de la rampa y el pasto irregular que las rodeaba. Winona. Llamó desesperadamente a la tormenta. El viento había amainado, pero la lluvia caía a cántaros, suavizando la tierra casi desnuda del huerto. Winona. Las tres esperaron con escepticismo y temor. Sin hacer ruido, la perrita apareció detrás de un árbol y el corazón de Apple Bloom dio un vuelco. Rápidamente pasó a tratar con entusiasmo de convencer al animal de que volviera al interior. Su alivio duró poco ya que el extraño comportamiento de Winona le indicó de inmediato de que algo andaba mal. Winona nunca miró hacia Apple Bloom ni siquiera mientras golpeaba la madera con su casco. Caminó lentamente con paso tembloroso antes de detenerse en seco. Su mascota empezó a temblar y a tener convulsiones. Algo anda mal. Gritó Sweetie Belle.
La boca de Apple Bloom se abrió mientras la veía luchar, un gemido tembloroso escapaba de su hocico. La prolongada vocalización cambió a un tono más alto, casi como un grito y de repente, incluso a varios pasos de distancia en el suave rugido de las gotas de lluvia, pidieron escuchar lo que solo podía ser el sonido de carne desgarrándose y huesos rompiéndose. Winona se estremeció violentamente cuando su boca se abrió más y más hasta que pasó su rango natural de movimiento con un pop audible. Siguió abriéndose hasta que su mandíbula inferior descansó contra el fondo de su garganta y sus dientes quedaron extendidos en una disposición como una trampa para osos abierta. Un duro de largas lenguas rojas brotaron de su boca donde azotaron frenéticamente. Sus ojos comenzaron a inflarse, saliendo de sus órbitas. El pelaje y la piel comenzaron a desprenderse de la punta de su cola, dejando expuestos los tendones del hueso a medida que avanzaba hacia la base. Su columna ondulaba como una oruga a medida que se arqueaba cada vez más alto, y las vértebras individuales se hacían más pronunciadas antes de estallar a través de la carne. Todo el cuerpo se estiró, se retorció y se onduló mientras continuaba metamorfoseándose en una pesadilla inconcebible. Fue cuando el ojo derecho finalmente estalló cuando Escuralú, la única que reaccionó hasta el momento, cerró la puerta de golpe y cerró las cortinas. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Tembló Sweetie Belle, apuntando con un casco hacia la puerta. Apple Bloom se quedó muda y en shock, incapaz de aferrarse a un solo pensamiento. Con un ojo, Escuralú se asomó entre las cortinas para ver los últimos trozos de piel soltarse de la ahora cola en forma de aguijón de Winona. La cabeza del perro sufrió un espasmo. Dejó escapar un gemido ronco antes de huir hacia el huerto. Eso es lo que hace la lluvia. Jadeó Escuralú temblorosamente con los ojos muy abiertos. Tú también tocaste la lluvia. Jadeó Sweetie Belle con horror. La Pegaso se giró para mirarla. Sí, un poco, pero no pasó nada. Espetó. Me siento bien. ¿Por qué no explicaron eso en la radio? ¿Cómo explicas eso? Nunca había oído hablar de algo así. Apple Bloom dejó escapar un grito cuando sus sentidos finalmente la alcanzaron y se desplomó en un desastre histérico. Escuralú le dedicó una mirada antes de correr hacia la mesa. Revisemos las otras estaciones. Tal vez tengan más información. Comenzó a desplazar el dial a través del habitual páramo de estática confusa. ¿En dónde está? Apple Bloom, el canal del látigo no estaba en el 102.4. Apple Bloom todavía estaba llorando, inconsciente en el suelo con Sweetie Belle tratando de consolarla. Aquí no está. No logro encontrarla. Murmuró Escuralú. Quizás es solo una confusión. Presa del pánico y la frustración, empezó a desplazarse hacia abajo, hasta llegar al 98.1. Por fin, una vibrante guitarra de acero crujió a través del altavoz, la única señal de civilización más allá de la casa club en ese momento. Probablemente había pasado una hora desde que comenzó la tormenta y debió haberlos dejado fuera de combate de una forma u otra. Apple Bloom luchó por ponerse de pie, ahogando violentos sollozos. Sweetie Belle mantuvo una reconfortante pata delantera alrededor de ella. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Preguntó Sweetie Belle al borde de las lágrimas. Escuralú inclinó su cabeza abatida sobre la base de madera mientras sonaba la vieja canción country. Solo tenemos una opción. Suspiró. Apple Bloom se sentó frente a Escuralú en la mesa, golpeando su pezuña ansiosamente contra el suelo, pero el sonido casi se perdía en la lluvia torrencial. Observó el goteo lento del techo en la esquina de la casa club. Formaba un pequeño charco que se deslizaba a través del hueco en las tablas del suelo antes de que pudiera crecer más que una pezuña. Ese lugar siempre goteaba cuando llovía. Se preguntó si deberían hacer algo al respecto. Pero, ¿qué podían hacer al respecto? No parecía solucionable sin correr el riesgo de exponerse al agua por descuido. Podrían poner un balde debajo, pero ¿qué harían con el balde cuando se llenara? Finalmente, se decidió que era mejor dejarlo así y mantenerse alejadas del área. Es solo una pesadilla. Murmuró Sweetie Belle, temblando aún más en el puff. Tiene que serlo.
Todavía estoy durmiendo en la casa club un sábado por la noche y todo estará normal cuando me despierte. Tal vez deberíamos jugar algunos juegos. Murmuró Skuralu distraídamente, mirando fijamente la pared. ¿Cómo puedes siquiera pensar en jugar ahora mismo? Espetó. Skuralu giró en su silla para mirarla. Bueno, ¿qué quieres hacer? Le respondió furiosa. Seguir preocupándonos por cosas que no podemos controlar, como cuando dejará de llover o si alguno de nuestros amigos y familiares sobrevivirá. Porque eso es mucho mejor. Suiribel enterró su rostro en sus cascos y comenzó a sollozar. Un destello de luz inundó la habitación y un trueno retumbó justo encima de ellas, como si expresara su propio desagrado. Podían sentir el estruendo y percibir la electricidad que les erizaba cada pequeño vello de su cuerpo. Skuralu se dio la vuelta y cruzó sus patas delanteras, defensivamente mientras miraba la estantería en busca de algo nuevo que distrajera su mente angustiada. En ese momento, el grito del sistema de transmisión de emergencia volvió a sonar en la radio. Skuralu casi se abalanzó sobre el dispositivo, subió la rueda del volumen y empeoró el terrible ruido. Esta es una alerta de emergencia para Canterlot y las regiones al oeste de Canterlot. La tormenta de lluvia rebelde parece haberse detenido y mantiene su posición justo al suroeste de la ciudad capital. Las princesas se encuentran bien en este momento. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que todas las criaturas en el área afectada permanezcan en el interior y eviten cualquier contacto con la lluvia o el agua de lluvia. Se informa que incluso pequeñas cantidades de exposición pueden causar cambios violentos en el cuerpo, así como temperamento inestable o rabioso. Las otras dos potras miraron a Skuralu sombríamente. Estoy bien. Solo fueron 3 gotas. Ni siquiera lo saben. Ocultó su rostro y contuvo las lágrimas. Claro que estás bien. Asintió a Paul Bloom. Algo habría pasado ya, ¿no crees? Skuralu no dijo nada, mantuvo sus labios apretados en una línea recta. Se han enviado equipos meteorológicos al lugar. Se ha ordenado a todos los residentes que permanezcan en refugios hasta nuevo aviso. Estén atentos para obtener más información a medida que se desarrolle la situación. Hubo un silencio incómodo antes de que la programación habitual se reanudara a mitad de la canción. Skuralu bajó el volumen. El mensaje no sirvió de mucho para arrojar luz ni mejorar la moral. Si los equipos meteorológicos pudieran hacer algo, ya lo habrían hecho. Dijo Suiribel con tristeza. Y dijo que la tormenta se había posado sobre nosotras. Añadió a Paul Bloom. No hay tiempo para esperar a que pase. Si no se mueve, simplemente se quedará sin agua y se romperá en algún momento. Argumentó Suiri. Skuralu apoyó su cara sobre la mesa en silenciosa desesperación. Alguien más tiene que usar el baño. Sí. ¿Qué hacemos? Paul Bloom suspiró mientras miraba alrededor de la habitación en busca de una respuesta. Ahí está el balde. Supongo que así es como solían hacerlo. Luego sus ojos se posaron en la manija de la trampilla que rara vez se usaba en el piso. Usaremos la trampilla. ¿Qué pasa con la privacidad? Ah, no lo sé. Dijo a Paul Bloom encogiéndose de hombros. Movamos la estantería frente a ella. Caía la noche. Hicieron un inventario de los alimentos, pero postergaron la creación de un régimen de raciones diarias. A estas alturas, parecía una tontería. En su interior, las tres albergaban la esperanza de que tales medidas fueran innecesarias, de que mañana por la mañana despertarían y verían la luz al final del túnel. Había un paquete de 6 refrescos de naranja, 2 manzanas, 7 barras de granola y la mitad de un bote gigante de bolitas de queso. Acordaron comer cada una media barra de granola, 5 bolitas de queso y compartir una sola botella de refresco antes de dormir. No parecía suficiente. La luz del sol desapareció, pero la lluvia continuó.
Aunque disminuyó, no paró ni un momento. Hacía frío en la casa club y todas se metieron en sus sacos de dormir, todavía hambrientas y sedientas por no haber cenado. Apagaron la radio para ahorrar pilas y poder dormir mejor. En la oscuridad, optaron por usar las linternas con moderación en lugar de la pequeña lámpara de queroseno que habría iluminado toda la habitación. Parecía aconsejable ahorrar combustible y cerillos primero, aunque ninguna de ellas pudo encontrar una razón para ello, aparte de que el fuego generalmente tenía más usos que una linterna de pilas. Se despertaron con las primeras luces del alba y se encontraron con una cruda realidad. Seguía lloviendo. Apple Bloom deslizó la cortina a un lado y miró por la ventana para ver que había grandes franjas de agua estancada hasta donde alcanzaba la vista. ¿Y si se inundaba? Empezó a preocuparse. Al estar elevada varios pies por encima del suelo en un árbol, la casa club podría estar bien siempre que el árbol se mantuviera en posición vertical. Escuralú tembló en la mesa mientras encendía la radio para intentar captar más información de emergencia. ¿No me vas a decir que también perdimos esta estación? Murmuró mientras jugaba con el dial. Sweetie Belle abrió la cremallera de su saco de dormir y encontró dentro unos cuantos trozos de palomitas de maíz rancias de hacía 2 noches. Le dolía el estómago de hambre y era casi seguro que el suministro de bocadillos se regularizaría en poco tiempo. Sin pensarlo más, se llevó las palomitas perdidas a la boca. Ya está. Suspiró Escuralú, relajándose un poco mientras los suaves sonidos de la música comenzaban a fluir desde el altavoz. No puedo creer que sigan tocando música. No están en la zona afectada. Deberían estar reproduciendo constantemente información de emergencia. Sweetie Belle se unió a ella sin ganas en la mesa y jadeó abruptamente cuando hizo contacto visual con Escuralú. Escuralú, tus ojos. Ella interrumpió sus palabras, temerosa de terminar la oración, temerosa de lo que significaba y de lo que Escuralú diría. Tiene los ojos inyectados en sangre. Añadió Apple Bloom, mirando con curiosidad desde detrás de Sweetie. Escuralú gruñó y se frotó los ojos, perpleja, como si el problema fuera solo una picazón. Probablemente porque no dormí bien. Argumentó. Inyectados en sangre era casi un término despectivo. Sus escleróticas estaban casi completamente rojas. Ambas no se creyeron la explicación ni por un segundo. Yo tampoco dormí bien. Añadió Sweetie. ¿Qué estás tratando de decir? Se enfureció Escuralú. Nada. Es que tampoco dormí bien. Intercambió miradas preocupadas con Apple Bloom. Sé que no lo puedes ver, pero tus ojos realmente están rojos. Escuralú gruñó algo en voz baja. ¿Te sientes? Me siento bien. Ella espetó. Solo que tengo mucha hambre y estoy molesta porque sigue lloviendo. Bueno, supongo que podemos resolver la situación de la comida. Sugirió Apple Bloom, queriendo disipar la tensión y sin tener idea de cómo deberían abordar la preocupante condición de Escuralú. Se reunieron alrededor de la pila de comida que hace apenas 2 días parecía tan gigantesca cuando era para una fiesta de pijamas de una noche para 3. ¿Por qué tenían que comer tanto durante la fiesta? Estaban comiendo solo por diversión y ahora, como consecuencia, iban a tener que sobrevivir con porciones mucho más pequeñas si querían que durara quién sabe cuánto tiempo. Decidieron que 1/3 de una barra de cereales, 1/3 de un refresco cuidadosamente dosificado en una botella y 5 bolitas de queso serían la ración diaria para cada una. Cada pony debía decidir cada cuándo y cada cuánto comía y, si terminaba su ración, comería hasta la mañana siguiente. ¿Por qué no les damos a todas una barra llena, un refresco completo y 15 bocanadas y decimos que es por 3 días? Se quejó Sweetie Belle. Porque probablemente no todas tengamos el autocontrol para hacerlo en grandes cantidades como esa. Explicó Apple Bloom. ¿Qué pasa si alguien se come todo lo que le corresponde para 3 días el primer día? Simplemente lo daremos una vez al día y esconderemos el resto debajo de una manta en un rincón, donde haremos como si no existiera. Sweetie Belle gimió al recibir su cuadrado y sus bocanadas.
Escuralu y Suiribel devoraron sus cuadrados de granola en un instante, mientras Apple Bloom mordisqueaba los suyos, intentando engañar a su cerebro para que pensara que eran más. La comida las mantendría vivas y funcionando, pero no haría mucho por mitigar sus lenguas resecas y el dolor de estómago. La canción terminó y el DJ entró, anunciando nuevas noticias. Las chicas se quedaron paralizadas escuchando. Tengo una actualización sobre la misteriosa tormenta biológicamente peligrosa que está causando caos y destrucción. El sistema sigue flotando al suroeste de Canterlot, arrojando precipitaciones continuas. Las criaturas afectadas todavía están bajo orden de quedarse en casa y se les recomienda encarecidamente que no toquen la lluvia ni el agua de lluvia. Según los informes, el contacto corporal con una sola gata podría provocar cambios irrevocables en el cuerpo de cualquier. La radio se apagó cuando Escuralu bajó rápidamente el volumen al mínimo. Bueno, no tiene sentido escuchar esto. Ella soltó. Lo que dice es básicamente lo mismo que ya escuchamos. Deberíamos ahorrar las baterías. Respiró profundamente y con voz temblorosa por la nariz, y volvió a exhalar mientras permanecía inmóvil. Parece que aún no saben lo que provocó esto. Dijo Apple Bloom dócilmente. Escuralu golpeó la mesa con su casco, haciendo temblar la pequeña radio. ¿Podemos dejar de hablar de esto? ¿Podemos jugar a un juego o algo? Suiri quería desesperadamente tener una charla privada con Apple Bloom sobre todo esto, pero sería imposible dentro de la casa club de una sola habitación, por espaciosa que fuera. Su mirada penetrante y con los ojos muy abiertos tendría que bastar. Por supuesto. Asintió Apple Bloom, con los ojos fijos en Suiri. ¿Tú también quieres jugar, Suiribel? Preguntó, asintiendo exageradamente. Me parece bien. Respondió Suiri, tratando de ocultar el hecho de que su corazón aún no estaba listo por lo que sea que fuera que estaba por venir, aunque sospechaba que los de ellas tampoco. Las tres jugaron una ronda de cada una de los 4 juegos que tenían en pie. En general, les ayudó a no pensar en el hambre e incluso en la posibilidad de que sus seres queridos estuvieran en peligro, pero fue mentalmente agotador y cuando volvieron a la realidad, la lluvia seguía allí. Ya estoy cansada de esto, mejor salgamos bajo la lluvia. Se frotó los ojos. Las otras dos la miraron confundidas. Quiero decir, mejor hagamos otra cosa. Se corrigió con aire nervioso. ¿Por qué dije eso? Apple Bloom miró por la ventana del frente y descubrió que ahora estaban rodeadas por un mar de agua fangosa, poco profunda, ondulada pero sin dirección. La única tierra que aún estaba sobre el agua era un rastro de pequeñas crestas de tierra formadas por los surcos de la carreta en el camino. Desaparecerían pronto. Otro pensamiento inquietante se le ocurrió. Incluso si dejaba de llover en ese momento, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que fuera seguro caminar hasta la casa sin botas? Leyeron más cómics, caminaron de un lado a otro por la habitación y simplemente se tumbaron en los cojines del suelo o se desplomaron sobre la mesa. Apple Bloom cerró los ojos y dejó que un bocado de queso se derritiera en su boca. Me pregunto qué hora es. Reflexionó Suiribel, volviendo a encender la radio pero manteniendo el volumen bajo. Sus ojos se dirigieron a la ventana trasera, donde la luz se estaba volviendo más tenue y la oscuridad se estaba infiltrando en la casa club. Habían pasado un día entero en su pequeña fortaleza en el árbol. Afuera, el aguacero había amainado al ritmo más lento que ninguna de ellas podía recordar. Escuralu estaba sentada balanceándose hacia adelante y hacia atrás con la cabeza entre sus cascos como si estuviera escuchando una agonizante transmisión deportiva del 7º juego. ¿Escuralu? Le llamó a Apple Bloom preocupada. Estoy bien. Soltó Escuralu, levantando la cabeza de golpe para encontrarse con su mirada. Me refiero a la lluvia. Hay algo que... deberíamos ir, deberíamos salir. Ella rió nerviosamente, como si estuviera avergonzada, y luego tragó saliva. Lo siento. Sí, eso fue. Sus ojos rojos cayeron al suelo mientras luchaba con sus pensamientos.
Ambas se miraron nuevamente, pero esta vez con profunda tristeza. Apple Bloom miró hacia Escuralú para asegurarse de que todavía estaba perdida en sus pensamientos antes de llamar a Suiri para que se acercara a la mesa. Subió el volumen de la música y habló en voz baja detrás de uno de sus cascos, pretendiendo que pareciera que apoyaba la cabeza sobre la mesa. ¿Qué vamos a hacer con ella? Está empeorando. Sí, lo sé. Ella sigue diciendo que salgamos bajo la lluvia. ¿Y si ella cambia? No me siento segura. Estamos en una sola habitación y no podemos echarla del club, porque entonces se volvería loca. Nadie ha visto algo así antes. No sabemos con certeza qué le va a pasar. Solo tenemos que estar atentos y preparadas para cualquier cosa. Suiri Bell se reclinó en su asiento con un suspiro. Esta era la misma conversación inconclusa que ambas ya habían tenido independientemente en sus propias cabezas. Pero al menos estaban en la misma página. El sol se puso y la lluvia empezó a arreciar nuevamente. A Suiri y Escuralú no les quedaba nada más que unas gotas de refresco de naranja sin gas. Apple Bloom se comió su último bocadillo de queso, seguido del resto de su refresco. Dejó que la botella vacía rodara por el suelo antes de meterse en su saco de dormir. Se quedó mirando el techo mientras los últimos destellos de la suave luz índigo desaparecían de la habitación. Nunca había estado aislada de la intervención de un adulto durante tanto tiempo, especialmente no en una situación tan peligrosa. Con la forma en que iban las cosas, era difícil mantener la esperanza. El saco de dormir de Escuralú se agitó mientras ella se movía inquieta, balbuceando suavemente una serie de tonterías para sí misma, al menos Apple Bloom asumió que eran tonterías. Ciertamente era ininteligible cuando se mezclaba con la lluvia. Suiri se acercó tanto a ella como pudo. No cerraron las cremalleras de sus bolsas de dormir y mantuvieron las luces eléctricas cerca. Se quedaron allí en el mismo estado durante lo que parecieron horas. Entre el forcejeo de Escuralú, el sonido de la lluvia y el miedo a todo lo demás, sus cerebros no les permitían descansar. Finalmente, el murmullo de Escuralú se calmó como si finalmente se hubiera quedado dormida, lo que fue un pequeño alivio para las otras dos. Incluso con todo lo demás, el cansancio pronto las venció. Los ojos de Apple Bloom se entreabrieron en una casa club completamente oscura. Afuera seguía lloviendo a cántaros. Todavía dentro del saco de dormir, ella de manera repentina, sintió sus patas traseras inexplicablemente elevadas, mientras las crestas de las viejas tablas del piso se movían bajo su espalda, casi como si la estuvieran arrastrando a algún lugar. Esta repentina comprensión envió una inyección de adrenalina a través de su cuerpo, que atravesó su aturdimiento en un instante. Se sentó y encendió la linterna que colgaba de su cuello con una correa. El haz cegador iluminó la mitad de la habitación con un resplandor intenso. Allí, frente a ella, estaba una Escuralú asustada. Se encogió ante la luz y dejó caer el extremo del saco de dormir de entre sus dientes. Con el corazón palpitando con fuerza, Apple Bloom salió de su saco de dormir y se puso de pie. Es Escuralú, ¿qué es lo que estás? Sus ojos se posaron en la puerta principal abierta, a unos centímetros detrás de la pequeña Pegaso, y supo la respuesta a su pregunta inconclusa. Fue entonces que miró la pared. Garabatos con crayones multicolores, símbolos irreconocibles y ecuaciones matemáticas de aspecto extraño estaban garabateados desde el suelo hasta el techo. Ella miró a su izquierda, luego a la derecha para ver que toda la casa club estaba cubierta de galimatías. Suiri Bell, Gritó, retrocediendo. Escuralú se tapó los ojos con una pata. Sus pupilas estaban casi completamente perdidas en un mar brillante de color rojo sangre. Ti tienes que ver esto, es increíble. Balbuceó sin aliento. Sal conmigo bajo la lluvia. No queda mucho tiempo. Comenzó a dar un paso hacia adelante. quédate atrás. Dijo Apple Bloom con voz temblorosa. Tú te has vuelto loca. Su pata trasera chocó contra una botella de gaseosa vacía, que cayó al suelo con un tintineo. La lluvia es peligrosa.
Gritó Suiribel. Mira lo que te hizo. Escuralú miró hacia el techo con una expresión de asombro delirante. No lo entenderás hasta que la toques. Ahora todo tiene sentido. Todo. Cuando volvió a mirarlas, un temblor salvaje recorrió su cuerpo. Su cabeza giró a medias con un crujido. Apple Bloom se cubrió la boca con un jadeo de horror al ver su rostro ahora al revés. Sus alas revolotearon y comenzaron a crecer más largas, pero no más grandes. Colgaban flácidas hacia el suelo como pasta saliendo de una extrusora. Mira las nubes. Mira las nubes. Ra. Las. Sus últimas sílabas se convirtieron en un gorgoteo áspero mientras una trenza de enredaderas de rápido crecimiento brotaba de su boca y orejas. No, eran venas desnudas, que serpenteaban, envolviendo su cabeza y extendiéndose por su cuello hasta su cuerpo. Escuralú se tambaleó hacia ellas. Sus ojos se retorcieron en sus cuencas antes de estallar con un par de tentáculos igualmente rojos. Se deslizaron hacia afuera con un chapoteo repugnante y se estiraron hacia afuera en un alcance deliberadamente horizontal, buscando a las dos potrancas. Suiribel gritó. Abre la trampilla. Ordenó a Paul Bloom, separándose de ella. Suiri se tambaleó hacia atrás con terror sin palabras mientras Escuralú avanzaba hacia ella. Suiribel, la trampilla. Gritó a Paul Bloom desesperadamente. Suiri se arriesgó a mirar hacia abajo para ver el contorno de la trampilla bajo sus cascos. Dio un salto hacia atrás y la abrió de golpe con una chispa de su magia. En ese momento, Apple Bloom se lanzó por detrás y empujó a la monstruosidad con todas sus fuerzas. La Escuralú alternativa se desparramó de cabeza por el suelo. Cayó en el agujero y desapareció con un siseo entrecortado. Suiri no esperó a que se produjera el chapoteo para cerrar la puerta de un pisotón con ambas patas delanteras. La puerta de entrada. Jadeó a Paul Bloom, corriendo hacia el librero. Se colocó detrás del mismo y con sus pezuñas empezó a empujarlo hacia la puerta. Ven, ayúdame. Todavía recuperándose de todo lo que había sucedido y aún estaba sucediendo, Suiribel se unió a Paul Bloom y juntas empujaron el librero frente a la puerta. Las ventanas. Gritó Suiri con un resoplido. Apple Bloom miró alrededor de la habitación antes de decidir que colocar una caja de leche sobre las pequeñas estanterías frente a las ventanas sería algo lo suficientemente alto como para obstruir la mayor parte de las mismas. Ella arrastró una hacia el frente mientras Suiribel apilaba la otra caja de leche en la parte trasera. Apple Bloom apagó la luz. Tenemos que vigilar todas las ventanas. Susurró. Luchando contra el instinto de huir y esconderse en sus sacos de dormir, las dos se instalaron cerca de sus fortificaciones improvisadas. Solo había una forma de subir a la casa club desde el suelo, la rampa larga y sinuosa que se conectaba a la plataforma que rodeaba el refugio. Si pudieran separar la rampa de alguna manera, serían una verdadera ciudadela, pero en ese momento parecía una ilusión. Con un poco de suerte, ahora estaban paradas sobre un río embravecido que ya había arrastrado a Escuralú lejos. Se sentaron contra paredes opuestas, temblando de miedo y escuchando a través de la lluvia cualquier señal de la criatura. Suiribel se atragantó con sus sollozos mientras intentaba permanecer lo más silenciosa posible. Ambas se quedaron en el suelo, esperando cualquier señal de amenaza hasta que el terror dio paso al agotamiento y posteriormente a dormir. Suiribel abrió los ojos y se encontró desplomada de costado contra la pared, con la mejilla apoyada en el suelo. Lo primero que notó fue el dolor en su estómago vacío. Al otro lado de la habitación, envuelta en la suciedad de su encerrada casa club, estaba Apple Bloom, todavía dormida en una posición similar. De repente, vio un destello en el poco de luz que entraba por la ventana del frente. Una gota de una nueva gotera en el techo. Suir jadeó y se puso en cuclillas. Se alejó del pequeño charco que se había formado a pocos centímetros de ella mientras dormía. Se levantó temblorosa y alejó las cajas de la ventana trasera con un casco.
La lluvia seguía repiqueteando suavemente sobre el techo y cuando se frotó los ojos, vio un mar fangoso que se elevaba a menos de su propia altura desde la plataforma. A juzgar por los escombros que arrastraba, hojas y ramitas, no parecía fluir. Simplemente se quedó allí, sofocando el huerto y burbujeando en la superficie mientras caía la incesante lluvia. Se dio la vuelta y vio a Paul Bloom de pie, moviendo el librero pero dejando la puerta cerrada. Las paredes estaban completamente adornadas con garabatos disparatados e ideas geométricas, ninguna de las cuales tenía el más mínimo sentido para ninguna de las dos. En la esquina, Escuralú había escrito "Mira las nubes", como si fuera una bien establecida frase de aliento. Las dos ponis restantes se encontraron sin decir palabra en la mesa, donde se miraron a los ojos disimuladamente. Se veían normales. Suiri se cubrió la cara con angustia cuando el peso aplastante de su pérdida finalmente la golpeó por completo. Además de Escuralú, casi con certeza habían perdido a muchos más amigos y familiares y ni siquiera lo sabían. Paul Bloom encendió la radio a un volumen bajo y luego fue a buscar alimentos. Supongo que nuestras raciones pueden ser un poco más grandes ahora. Suiri Bell no dijo nada mientras Paul Bloom colocaba las dos únicas manzanas en la mesa y repartía 10 bollitos de queso entre ellas. Después de que terminó de medir 2 medias gaseosas, las potrancas se quedaron sentadas en paralelo, sumidas en sus propios pensamientos oscuros. Paul Bloom chupó una bocanada letárgicamente. Esto tiene que parar en algún momento. Si no, el agua nos arrastrará mucho antes de que podamos morir de hambre o cambiar. El agua no debería subir más de lo que debería. Respondió Paul Bloom. Ahora mismo se están desbordando los diques de la propiedad. Sí, a menos que todo lo demás fuera de ellos se esté inundando igual. Era difícil imaginarlo, pero todo lo demás también lo era. Si estaban dentro de la gran casa de campo y el agua seguía subiendo por la puerta principal, podían subir las escaleras y luego incluso subir al ático. En la casa club, el agua subiría por las grietas y jugarían como si el suelo fuera de lava sobre la mesa y las estanterías. Sospechaba que no durarían mucho más si llegaba el caso. Aunque le parecía más probable que el árbol en el que se encontraba la casa club simplemente se derrumbara antes de eso, ya que sus raíces estaban socavadas por el suelo que se convertía en lodo. Como si necesitaran otra cosa de la que preocuparse. La transmisión de radio se cortó a mitad de la canción para volver a la voz tranquila del DJ. Últimas noticias, la situación de emergencia ha terminado. Ahora todo es seguro. Paul Bloom y Suiri Bell intercambiaron miradas boquiabiertas. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Ellas se calmaron mientras esperaban en el borde de sus asientos la explicación. Por favor, es momento de que salgan de sus refugios, entren en el diluvio y miren las nubes. 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 Miren. Paul Bloom hizo un gesto con la pezuña y arrojó la pequeña radio de la mesa. La radio voló por los aires y se estrelló contra la pared, donde cayó al suelo con un estrépito. El altavoz se rompió y una batería suelta se detuvo girando contra su asiento. Se quedó mirando los escombros con los dientes apretados hasta que Suiri dio paso a un nuevo tsunami de desesperación. Inclinó la cabeza y comenzó a sollozar. Había destruido su única fuente de información más allá de los muros de la casa club, pero ¿acaso importaba? Independientemente de lo que supieran, no podían hacer nada para salir de la situación. Solo tenían que esperar a que dejara de llover y, cuando dejara de llover, tenían que esperar a que la inundación retrocediera y, cuando lo hiciera, tenían que esperar a que se evaporara cada gota de humedad del suelo. Tenían que sobrevivir el tiempo suficiente para que un adulto informado viniera a buscarlas. Las potrancas repasaron su repertorio de juegos de mesa a pesar de que eran menos entretenidos con solo 2 jugadores. Cuando eso terminó, Paul Bloom caminó en círculos en el área del piso donde no había goteras. Suiri había delineado los pequeños charcos telequinéticamente con crayón rojo para ayudarlas a evitar pisar alguno, aunque prefería balancearse de un lado a otro en su saco de dormir a caminar por la habitación. Después de pasar 48 horas seguidas en la pequeña casa de una habitación, se estaban volviendo inquietas y locas. Tenían una energía ilimitada, pero al mismo tiempo, nunca se habían sentido tan agotadas, tanto emocionalmente como por la desnutrición.
Los músculos de las piernas de Sweetie temblaban distraídamente mientras leía PowerPoint 10 por tercera vez desde su secuestro. En verdad, no tenía ganas de leer nada, pero leer un cómic que ya estaba pasado de moda era más preferible que quedarse sola con sus pensamientos y el ruido blanco de la lluvia. Apple Bloom bebió el último sorbo de su refresco mientras observaba sombríamente cómo el huerto inundado desaparecía nuevamente en la oscuridad. Aunque no había ningún peligro inmediato aparte del agua, las dos potrancas se acurrucaron una junto a la otra a través de sus sacos de dormir para consolarse. Una vez más, el sueño no llegó fácilmente. La lluvia disminuyó, de hecho, es posible que incluso haya parado por completo. Lo único que podían oír era lo que parecía el goteo residual de agua de las hojas de los árboles. ¿Se acabó? Susurró Sweetie Belle. Apple Bloom estaba a punto de ir a la ventana y comprobar si había estrellas en el cielo, pero en el momento en que abrió la cremallera de su bolsa, escuchó un nuevo sonido. Era rítmico. Sonaba como agua chapoteando, como si alguien estuviera cruzando el huerto. No era Escuralú. Podía notar que todavía había bastante agua en el suelo. Tenía que ser alguien mucho más grande, alguien como su hermano. Sweetie se estremeció contra la espalda de Apple Bloom mientras el sonido se hacía cada vez más fuerte. Escucharon un silbido como si alguien estuviera respirando con dificultad y teniendo una enfermedad en los pulmones. Apple Bloom deseó desesperadamente que hubieran encontrado una manera de que Sweetie Belle tirara la rampa con su magia. El chapoteo se escuchaba justo debajo de ellas y las dos contuvieron la respiración mientras quienquiera que fuera parecía deambular, buscando algo. ¿Qué hacían si las encontraban? ¿Por qué se veían así? ¿Cuál era su propósito? ¿Quedaba algo del pony en el interior o simplemente se desvaneció, siendo reemplazado por algún instinto rabioso y vil? Se escuchó un tosido húmedo antes de que el monstruo se alejara en una dirección arbitraria para hacer quién sabe qué. ¿Mirar hacia las nubes? Afortunadamente, el alboroto se apagó entre el goteo de los árboles, pero ambas permanecieron nerviosas hasta que perdieron el conocimiento. Por la mañana, la lluvia había vuelto. Sweetie Belle se despertó con una incómoda sensación de humedad en la cara. Aturdida, se secó la humedad de la mejilla que supuso que era baba, lo cual no era raro en ella. Se sentó y abrió el saco de dormir. Luego miró su almohada rosa que mostraba el contorno oscuro de la humedad que había absorbido. La mitad de la almohada parecía empapada. Era bastante. Sus pensamientos se hicieron trizas cuando una gota del techo cayó sobre la parte más húmeda de su almohada. Jadeó de horror al sentir la humedad en su rostro con una pezuña. Su respiración se volvió ruidosa y superficial. Apple Bloom. Gritó. Apple Bloom se levantó de golpe cuando la unicornio tuvo un ataque de histeria. Me cayó encima. Me cayó agua encima. Me cayó agua en los ojos. ¿Qué me está pasando?